Indian Wells llega a los octavos de final de la rama varonil y la rama femenil. Y aunque varios han quedado eliminados sorpresivamente desde antes, como el Rayo Estefan Tsitsipas y compañía, como Cameron, como Casper Ruud, también hay que hablar de que, por ejemplo, la historia del día de hoy es que Carlos Alcaraz, el marciano murciano, llegó a sus 100 victorias como profesional en la ATP al vencer a Gosperit. Con esto consigue 100 victorias y 32 derrotas en su haber. También otra de las historias del día y que también accede a los octavos de final es la de Emma Raducanu, que venció a la brasileña Maria Tayea por porciones de 6-1, 2-6 y 6-4 para avanzar a los octavos de final y conseguir su tercera victoria consecutiva, cosa que no hacía desde septiembre del 2021 que ganó el US Open. Emma Raducanu la va a tener un tanto difícil porque se puede enfrentar al número uno, la polaca Iga Swiatek, que sacó en dos sets a Andries Kiosta canadiense por un doble 7-6, que en realidad va a ser un buen encuentro, la de Iga contra Emma. Otra de las historias que hay que comentar es que Zverev parece que está nuevamente en buen nivel, aunque eso sí, le tocó unos octavos de final complicado contra Medvedev. Será un duelo interesante entre el ruso y el alemán, veremos qué pasa. Otra de las historias también de estos 32 16 perdón, de final fue la eliminación de Anne Murray versus Draper. Murray fue eliminado en dos sets por un 6-7 y un 2-6, con lo cual uno de los favoritos de la gente quedó eliminado. Y bueno, lo estaremos comentando esto y mucho más. Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Cantos Cervantes y estamos en otro video de Ace, la parte de deporte más donde hablamos del tenis. Hoy toca hablar del que están ya listos los octavos de final de Indian Wells. Y bueno, vamos a ver qué ha pasado en estos partidos, sobre todo en los más importantes. Y como lo dije, la historia del día de hoy es que Carlos Alcaraz alcanzó su victoria número 100 en su récord en la ATP por 32 derrotas, derrotando a Gosper por parciales prácticamente de 7-6, 6-3. Lo sorprendente o la situación fue que no hubo ningún quiebre hasta que se puso 2-0 en el segundo set del Murciano. Y bueno, Cruz perdió un buen primer set. Lamentablemente mantenerle el ritmo, si no eres top a Carlos Alcaraz, es algo complicado. Y Carlos Alcaraz precisamente enfrentará a Draper en los octavos de final. Un duelo interesante, aunque Carlos Alcaraz obviamente tiene las de ganar ante el que eliminó a Andy Murray. Veremos qué es lo que pasa con este jugador que pinta nuevamente para tener un año bueno. Y nada, aquí lo estaremos comentando. Bueno, vamos a hablar ahora de que Murray quedó eliminado por Draper. Al final, Draper en poco más de 2 horas demostró que está en buen momento y eliminó a Andy Murray, que venía haciendo las cosas bien, pero lamentablemente no pudo. Andy Murray promedia un poco más de 3 horas por partido en este año y Longin lo intentó, pero sí Draper se veía más vigoroso y con mejor tenis. Hay que hablar, por ejemplo, de que Medvedev pasó a la siguiente ronda sin muchos problemas y está en los octavos de final para enfrentar a Zverev, que también lo hizo sin muchos problemas, en tal vez en los octavos de final más entretenidos que va a haber, junto con el de Cameron Norrie contra Andrew Rublev, que ambos pasaron tampoco sin muchos problemas. Y bueno, tendremos dos encuentros en los octavos de final de alto nivel. Menciona aparte, y hay que mencionar lo de Garín, que eliminó a Casper Ruud, este chileno que está haciendo las cosas bien. Y se verá la suerte con Félix Azub, que eliminó a Cerondolo. Veremos qué es lo que pasa con estos dos. Y bueno, también hay que hablar de que, por ejemplo, Tiafo también avanzó a la siguiente ronda y levanta la mano para intentar incomodar a cualquiera. Lo que fue Tom Paul, finalista del Abierto de Acapulco, enfrentará al otro chileno que está vivo como Tobillo, eliminando a Thompson
en algo que también fue llamativo. Al final, vuelvo a repetir, Rublev contra Norrie y Zverev Medvedev son los platos fuertes de estos octavos de final. Vamos a ver ahora a las mujeres. Y bueno, Pegula avanzó sin muchos problemas, al igual que Goff, que van a ir por caminos diferentes. Por ejemplo, Pegula enfrentará perdón, primero iremos con Goff, que enfrentará a Patterson en un duelo interesante entre la sueca y la estadounidense. Ahora vamos con María Sakkari, que va a ser un duelo muy interesante con Pliskova, en un duelo que realmente nos frotamos las manos para ver, al igual que Vitova contra Pegula. Dos duelos muy llamativos que obviamente nadie se quiere perder. Y ahora si hablamos de duelos llamativos, va a haber unos octavos de final muy interesantes entre Krishkova y Zabalenka. Un duelo muy interesante que veremos qué es lo que va a pasar. Rybakina le ganó a Badosa para avanzar a la siguiente ronda, también hacerlo de buena manera. Pero el duelo que se va a llevar las miradas va a ser el de mañana por la noche, donde Emma Raducanu se verá la suerte contra Igo Swiatek en un duelo muy entretenido, y Caroline García, esta número 5 reclasificada del torneo, también enfrentará a la belga Sisa. Veremos qué es lo que pasa, y aquí en Deportes les estaremos hablando. Muchas gracias por su atención, sigan a Deportes en sus redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Dios los bendiga.